¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Manuel Bellardo y sé que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que realicé un video, ya poco más de un año o casi un año. Y la verdad es que he estado bastante ocupado con la escuela, pero finalmente pude poner en prioridades lo que tengo que hacer. Y el día de hoy precisamente quiero hablar de eso. Es posible que ya estés familiarizado con la regla del 80-20 y comúnmente conocida como el principio de Pareto. Déjame te platico un poco sobre esto. Según la leyenda, Vilfredo Pareto hizo una observación en Italia en el año 1906 que condujo a la creación del principio de Pareto. Es posible que hayas notado que solo con el 20% de la población del mundo posee el 80% de la riqueza. Por el contrario, si lo ves en tu jardín, el 20% de las vainas de guisantes o el maíz producen el 80% de la comida una vez que se cultiva. La idea de todo esto es hacer más con menos. Una vez más, para que quede claro, el principio de Pareto se observó por primera vez al aumentar significativamente la productividad y la vida de muchas personas. Así que hablemos de esto. Bien, quizás ya te estés preguntando qué tiene que ver esto conmigo específicamente, esta intuición, o qué tiene que ver exactamente con hacer más con menos esfuerzo. Bueno, pues descubrirás en qué consiste la regla del 80-20. Así que lo importante es qué puede ser para ti si lo llevas a cabo en tu día a día de acuerdo con ella y si vives con ella. Se ha comprobado que esta guía aumenta significativamente la productividad y la calidad de vida de muchas personas. Pero bueno, sin tantos rodeos. Entonces, ¿qué es el principio de Pareto? Bueno, te ayuda a comprender que la mayoría de los resultados de un pequeño número de causas, en otras palabras, el 20% de las causas, resultan el 80% de los resultados, o viceversa. Entonces, para que tú comprendas cómo el 80-20 realmente puede afectar la vida de las personas, te doy este ejemplo. Dos hombres están presentes. Por un lado, tenemos a Pedro y Juan. Saludos Pedro, saludos Juan. Y en este caso, Pedro pone muchísimo esfuerzo, ¿no? Él es un hombre que casi siempre se le puede ver trabajando sin parar, todo el día trabajando también en su casa. En contraste con Pedro, que está en constante movimiento mientras intenta completar exámenes, pagar facturas, solucionar problemas y manejar todo. Ahora tenemos a Juan. Juan, que trabaja solamente durante casi 3 horas cada día antes de irse a casa, actúa como le place, cuando le place y siempre parece poder disfrutar estar cerca de sus amigos y familiares. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Crees que es más productivo Juan o Pedro? Si estás pensando Pedro, bueno, en este caso Pedro en realidad es el tipo más ocupado, pero no el más productivo. Verás, estar ocupado no significa ser productivo. Ahí es donde entra el juego de la regla 80-20. Dije que Juan tiene la capacidad de trabajar 3 horas al día y luego puede hacer lo que quiera. Pedro, por el otro lado, es un hombre trabajador. Sin embargo, si se sigue la regla del 80-20, el 80% de su trabajo dará como resultado el 20% de los resultados. Juan, por otro lado, descubrió a temprana edad cómo usar el tiempo de manera más efectiva, al enfocarse en los proyectos que requieren solo el 20% de su tiempo, pero producen el 80% de los resultados. Ahora, no me malinterpretes. No estoy argumentando que su diligencia es un error. Como dije, te esfuerzas mucho mientras trabajas con frecuencia de manera efectiva. Por lo tanto, es crucial tenerlo en cuenta efectivamente para garantizar la eficacia del trabajo. Verás que es posible evaluar productividad y las tareas comerciales, como comprar combustibles o insumos, adquirir habilidades y encontrar tiempo libre utilizando el 80-20. Aquí hay un par de ejemplos que te quiero dar y el por qué la regla del 80-20 se puede aplicar en bastantes cosas. Un ejemplo que te quiero dar es, por ejemplo, el 20% de mis tareas generaron alrededor del 80% de resultados en objetivos comerciales, entre otras cosas. Normalmente le doy prioridad máxima a este 20%. Por poner otro ejemplo, si hablamos de Apple, aplica la regla a la perfección. No solo obtienen el costo y beneficio del 80% por el 20% del costo. Si vemos hacia adelante, dentro de la misma empresa, vemos que el 20% de todos sus productos producen el 80% de sus ingresos totales. Ahora te pregunto,
¿Puedes imaginar qué producto es este? Así es, el nuevo iPhone. Cada año ellos lanzan un nuevo iPhone que genera más dinero y capital que el resto de la gama de productos. Por último, y el último ejemplo que te quiero dar pensando en el 80-20 es que yo he pasado bastante tiempo en el teléfono, inútilmente la verdad, así que procedí a eliminar algunas aplicaciones y limitar el tiempo de scroll en las redes sociales. Ahora mi trabajo ha mejorado mucho más y estos son algunos cambios que hice en mi estilo de vida debido al principio del 80-20. ¿Cómo podrías aplicar esto en tu estilo de vida? Por favor, déjalo en los comentarios. Ahora me gustaría recomendarte un libro. Es un libro que se llama Tools of Titans de Tim Ferriss. Y lo que aprendí de este libro es que es muy útil para organizar tus actividades y pensar en tus fortalezas y debilidades. En otras palabras, qué cosas estás haciendo por tu cuenta y qué cosas deberías delegar o incluso eliminar de tu agenda. Recuerda que cuando encuentres algo que te está dando más resultados, debes concentrarte solo en eso, y así tu tiempo se utilizará de manera más efectiva y puedes volverte un poco más productivo. Recuerda que el tiempo es la única moneda más valiosa que existe, es irreemplazable y es algo que no puedes recuperar. Así que aplicando el principio del 80-20, tu capacidad para controlar mejor tu tiempo y lo que produce la mayor cantidad de resultados te ayudará a mejorar drásticamente. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre el principio del 80-20 y cómo aplicarías esto en tu vida? Por favor, házmelo saber en los comentarios, leo todos los comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale me gusta en el botón, por favor, ayuda bastante el algoritmo. Y también me ayuda a mantenerme motivado para crear este tipo de contenido. Espero te sea de ayuda. Te saluda Manuel Vallardo y que tengas un gran día. Hasta luego. Chao.